Listo. Primero, ofrecerles excusas por el día lunes. Se me presentó un inconveniente de última hora y impidió que la realizáramos la conferencia. Pero bueno, estamos a tiempo todavía y vamos a trabajar sobre eso hoy. Eh, compartir. Por favor, me informan si están mirando mi pantalla. Les agradezco. Sí, ingeniero, sí se ve, Sí, sí, señor. 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 Vale. Listo. Entonces, bueno, con eso en mente, entonces lo que vamos a trabajar hoy básicamente es lo que nos piden con en esta fase, lo que está en la plantilla. Vamos a partir de la misma situación, problema, la clínica veterinaria, exactamente la misma. Luego nos piden trabajar un diagrama inicial, que es, la idea es que no le hagan cambios a su diseño, o sea, ese no tiene una puntuación, pero sí es muy interesante, pues tanto para nosotros como para ustedes, más para ustedes. Lo pegan ahí. Y miren el cambio que va a sufrir ese diagrama al finalizar. O sea, cuando estemos utilizando por acá el modelo de datos, el data model, y miramos a ver todo el cambio o toda esa transformación que ha sufrido en simplemente pasar con la normalización y ya tener como algunos ajustes dados. Lo siguiente que vamos a trabajar hoy, bueno, esto ya el diagrama es simplemente dejar el que ustedes tienen. O sea, no se preocupen por organizarlo más como esté. Si está mal, lo dejan como esté, no importa. Este no tiene una puntuación, es simplemente un punto de referencia. Luego vamos a trabajar algo que es muy interesante, que es la parte de normalización. Y vamos a ver lo que es diccionario de datos. Aquí en la normalización vamos a demorarnos un poquito. La normalización no es compleja, pero sí debemos pararnos en esta situación de problema y encontrar algunos aspectos claves en común para que todos trabajemos sobre los mismos parámetros para poder ya hacer el, el modelo lógico y el modelo relacional, que es lo que nos interesa. Básicamente llegar en esta fase. Entonces, posiblemente no alcancemos a ver parte del software que vamos a utilizar para hacer el modelo lógico y el modelo relacional, pero no es complicado, es sencillo, yo lo puedo cubrir para que no haya pérdida de tiempo con un video de soporte, pero sí llegar a esta parte de la normalización y ponernos muy de acuerdo con toda esta información que tenemos sobre la clínica veterinaria. Eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Segundo, por participar ustedes, como la vez anterior, van a tener unos puntos. Al finalizar, por favor, me recuerdan para darles el enlace del formulario, y esos puntos se van acumulando para el final. O sea, al final van a tener ya punticos acumulados y les va a subir bastante la nota. Listo, eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Entonces, iniciamos. Sí está claro hasta ahí, ¿no? O sea, se está escuchando bien y está claro lo que vamos a trabajar ahorita. Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar la presentación? Pues, no sé. La verdad no tengo establecido como un tiempo. Pues la idea es que no sea muy larga porque después las grabaciones se vuelven muy tediosas de seguirlas. Pero sí que Sí, sí, podamos no. explicar. Señor. Sí, lo escucho. Sí, lo que pasa es que ahorita a las 7 pues tengo otra, imagínese. Entonces por No eso le importa. preguntaba. Luego, si nos pasamos de las 7, pues luego mañana ya tienen la grabación en YouTube
y la miras, continúas, no hay problema. Pero entonces me recuerdas antes de las 7 para el formulario. Si Ah, listo, terminamos, gracias, bro. si terminamos antes, ya le bien. Ah, bueno, y la hicimos hoy porque mañana hay partido, entonces pues usted sabe. Entonces, el diagrama inicial no hay problema, vamos a empezar con este cuento de la normalización, que es algo muy interesante y no es complicado, es simplemente cuestión de prestarle un poquito de atención. Entonces, ¿qué se trata de la normalización? Alguna de las teorías, algo tomado como de Microsoft, nos dice que la normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos donde se incluye la creación de las tablas, el establecimiento de las relaciones entre ellas, según las reglas diseñadas, tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. Básicamente, lo que nos interesa son estas últimas, redundancias, mucha información y dependencias incoherentes, es que la información que exista sea coherente y que nos puedan brindar datos reales de lo que necesitamos. Básicamente, para hacer normalización hay algunas reglas y cada regla se denomina una forma normal. Si se cumple una primera regla, se dice que la base de datos está en primera forma normal. Si se cumple las otras tres, pues se dice que está en segunda o en tercera forma normal. No, hay otros niveles de normalización, ¿sí? Pero con estas tres que nosotros tengamos es más que suficiente para que nuestras bases de datos queden consistentes. ¿Qué se espera con la normalización? Primero, lo que hablábamos, evitar la redundancia de datos, a que no existan cantidad de datos repetidos. O sea, eso es la redundancia, que los datos no sean repetidos. Evitar problemas de actualización en los datos en las tablas. Cuando vamos a actualizar alguna información, que no perdamos esa información, sino que sea coherente toda la información que vamos a utilizar. Y por último, y muy importante, proteger la integridad de los datos, o sea, que los datos no se nos vayan a perder, que los datos no se vayan no se vayan digamos, a editar y cambiar esa información y que entonces estaban pidiendo una información de una cosa y tengamos que entregar otros datos. Entonces, proteger esta integridad es fundamental. Entonces, normalmente, estas son las formas normales que existen. Primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Hasta aquí, nosotros. Hay una forma normal de voice code y luego sigue la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Esa, si ustedes están interesados, pues hay mucha información y teoría sobre cómo sacarlas, pero que logramos tener nuestras bases de datos en tercera forma normal es más que suficiente. Entonces empecemos a hablar de qué se trata cada una de ellas. Entonces la primera forma normal nos dice que los valores de un dominio deben ser atómicos, es decir, que deben tener un único valor. Y aquí vamos a hablar de dos cosas, algo que se llama atributos compuestos y atributos multivaluados o multiconcurrentes. Y otra característica es que no deben existir grupos de valores repetidos o redundancia de información. Entonces, básicamente son dos características. La primera de ellas con dos condiciones y la otra que no existan valores repetidos. Entonces, con eso, ¿qué pretendemos con esta primera forma normal? Primero, evitar anomalías como agregar datos, eliminar datos o actualizar datos, que esa información sea clarita. Miremos. Entonces, lo primero que debemos hacer es trabajar algo que se llama atomicidad de los datos. Todos los atributos son simples e indivisibles. Y entonces, la atomicidad de los datos, voy a sacar aquí y voy a empezar a trabajar creo que con esta herramienta, no sé.
Con los datos que tenemos aquí, los grupos de datos deben ser únicos e irrepetibles. Entonces yo tengo matrícula, es un dato único e irrepetible. Pero miren esta atomicidad de los datos. Cuando yo digo nombre, yo tengo Jorge Eduardo Silva. Tengo nombre, entonces tengo nombre, apellido, nombre y apellido. Entonces, en este caso, yo ya tengo que empezar a organizar mi información. ¿Y cómo debería quedar? Entonces, debería de quedar, para ir empezando ya mi normalización. Primero la matrícula, no tengo ningún problema. Con matrícula no tengo ningún problema. Pero aquí yo ya debería de empezar a trabajar como primer nombre. Tengo un error en la escritura, me disculpan que a veces no veo bien. Segundo nombre, primer apellido, y segundo apellido. Listo. ¿Qué pasa Entonces, miren, esta primera parte que yo tengo acá, tengo que llegar a trabajar con la parte de atomicidad, que los datos de los grupos sean simples e indivisibles. Entonces, cuando yo logro hacer esto, ya digo que este señor con matrícula 799, perdón, matrícula. Este señor con matrícula 799, que se llama Jorge, el segundo nombre es Eduardo, el primer apellido es Silva, el segundo apellido no tiene. Tengo otro que se llama Gabriel, Hernán, Ordóñez. Pongámosle que ese tiene otro apellido Ramírez. Mira, estoy yo logrando aquí una información. Estoy logrando ya aquí una información interesante porque estoy logrando una atomicidad de los datos. O sea, ya son únicos, como nos dicen acá, son simples, perdón, y son indivisibles. O sea, ya son indivisibles. Entonces ya tengo mi primer nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Por qué se hace eso? Porque muchas veces nos piden sacar información y nos dicen, organícelo por apellidos, organícelo por nombres o identifique tal cosa. Entonces, organizamos y nos queda más fácil. Separarlos es más fácil, separarlos acá y luego agruparlos, que una vez que estén agrupados, separarlos. O sea, si nos pasan esto aquí y luego separar, eso es complicado porque nos toca de empezar a identificar los cortes y saber, por ejemplo, si este solo tiene un solo apellido o si digamos que Hernán solo, no, Gabriel no se llamará Hernán sino así, Gabriel Ordóñez no tiene sino un apellido, entonces por eso es importante empezar a hacer esta parte de la separación y volverlos únicos, ¿sí? Simples e indivisibles. Entonces, hasta ahí va. ¿Qué pasa con dirección? Tendríamos que hacer lo mismo, ¿cierto?
Pero entonces, ¿cómo colocaríamos la dirección? ¿Qué se les ocurre si alguien me colabora por ahí? ¿Sí me está escuchando? Puedes poner la carrera y Empieza, calle por pues una parte, barrio por otra. No, no alcancé a escuchar. se coloca el nombre, primero el Pero lo nombre que de la quería vía, si es una calle, si es una carrera, Ajá. y después va la nomenclatura. Sí, El número de la calle y después la nomenclatura. ok, entonces yo podría pensar en diferentes, volverlo tan complejo como necesite volverlo, o volverlo menos complejo, pero que me sirva. Por ejemplo, yo podría colocar aquí una dirección como tal, para que me escriba la dirección. Luego podría colocar el barrio, ¿sí? Luego podría colocar la ciudad y luego el país. ¿Sí me entienden? Entonces aquí yo colocaría esta dirección, luego colocaría el barrio, luego la ciudad y luego el país, y así me queda muy fácil luego encontrar la información. Y luego nos vamos a dar cuenta en un rato que podríamos inclusive trabajar con ciudad y país para normalizarlos también. ¿Sí? Entonces miren cómo me va quedando esta primera tabla de ejemplo que tenía acá, que simplemente tenía el nombre, tenía una dirección y ya la vamos agrandando de tal manera que voy cumpliendo con esta primera parte de la normalización. Entonces ya voy separando datos. Ya separé los nombres, ya separé las direcciones. Vamos a seguir trabajando con ella a ver cómo nos va. Luego nos dice, luego nos dice algo bien interesante, que dice que no deben existir grupos de valores repetidos. Y entonces si nos damos cuenta aquí, tenemos un poco de valores repetidos, pero no es que se nos repita tanto el nombre de Jorge Eduardo Silva, sino que se nos está repitiendo es la cantidad de cursos, miren. Por acá tenemos diseño de sistemas, por acá tenemos diseño de sistemas, por acá tenemos base de datos básico, por acá tenemos base de datos básico. O sea, se nos está repitiendo mucho estos cursos. Entonces tenemos que separar esa cantidad de valores repetidos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esta acá es la que nos está quedando acá, ¿no? ¿Y cómo hacemos, cómo sacamos esos valores repetidos? Pues sacamos toda esa parte de los cursos y los separamos. ¿Y ahora qué decimos? Ahora ya decimos, mire, este estudiante con esta matrícula 7999 tiene matriculados estos cursos. ¿Sí miran? Tiene matriculados diseño de sistemas, base de datos básico, metodología de investigación y Linux, por decir algo. El estudiante 106 tiene matriculados estos cursos. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, estos cursos tienen unos códigos. Cada uno de estos cursos tienen unos códigos. Pues ya tenemos, hasta aquí, ya tendríamos una primera forma normal. O sea, ya normalizamos esta primera tabla. Y esta segunda tabla no está cumpliendo, pues también no está cumpliendo porque dice que no debe tener atomicidad. O sea, deben ser simples e indivisibles. Pero aquí viene un problema, que estamos repitiendo mucha información. ¿Sí? Y entonces tenemos que empezar a trabajar ya con nuestra segunda forma normal. Y la segunda forma normal nos dice que solo funciona si se cumple la primera forma normal y que debe haber una dependencia funcional completa. ¿Qué es una dependencia funcional completa? Que todos los atributos dependen funcionalmente de un atributo primario, en este caso, una clave. O sea, el atributo 3 depende funcionalmente del atributo 1, el atributo 2 depende funcionalmente del atributo 1.
cuando hay una dependencia transitiva. Una dependencia transitiva hay cuando, por ejemplo, el atributo 3 depende del atributo 2 y el atributo 2 depende del atributo 1, por lo tanto, el atributo 3 va a depender funcionalmente también del atributo 1. Entonces, esto acá no nos interesa es que nos quede una dependencia funcional. Miremos a ver para que quede más claro. Entonces, ya tenemos esta parte como organizada en la tabla de Excel. Entonces, miremos, código del curso. El curso depende funcionalmente del código. El curso depende funcionalmente del código. Pero el curso, no, perdón, el curso depende funcionalmente del código, el que está acá. Código del curso. Pero el curso no depende de la matrícula. Quiero decir que yo puedo crear todos los cursos del programa de Ingeniería de Sistemas y no tener ningún estudiante matriculado. O sea, este curso no depende de esta matrícula. Este curso no depende de esa matrícula. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo separamos. ¿Sí? Creamos otra entidad y sacamos únicamente los cursos. ¿Sí? Sacamos únicamente los cursos. Entonces tenemos todos los nombres de los cursos con sus códigos. Ya no se nos repiten. O sea, ya no se nos repiten. Y ahora ya nos quedan dos tablas fuertes. Fuertes, ¿por qué? Porque no dependen de nada. O sea, yo puedo llenar todos los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, llenarlos todos, y llenar todos los cursos del programa independientemente. O sea, ya no dependen el uno del otro para funcionar. Pero necesito crear una intermedia. Y esa tabla intermedia la llamamos una tabla débil. ¿Y qué es lo que pasa con esa tabla intermedia? Es la que me permite tener consolidados toda la información tanto de los estudiantes como de los cursos. Entonces aquí ya tengo que el estudiante 779 999 ha matriculado todos estos cursos. Y miren, yo ya simplemente llego acá a buscar el curso 301, 309, debe estar por acá, diseño de sistemas. Entonces el estudiante tal ya tiene diseño de sistemas. El mismo estudiante ya tiene 3330, base de datos básico. Y así voy llenando. Entonces miren, esta tabla que la tenía acá, con muchos datos repetidos, la he sacado porque ya quité la dependencia transitiva, ya tengo una dependencia funcional. Una dependencia funcional quiere decir que únicamente este curso depende de este código. Y si ustedes se dan cuenta acá, también lo tengo con una dependencia funcional. Toda esta información de este estudiante solo depende de este código. Toda esta información de este estudiante solo depende de este código. Toda esta información de este estudiante solo depende de este código. Entonces yo creo la tabla intermedia, que la llamaríamos una tabla intermedia débil, con todos los estudiantes y con los cursos que ha matriculado. Entonces ya tengo una información ahí muy interesante en la segunda forma normal. Ahora volvemos con un ejercicio y hacemos todo esto. ¿Y ahora qué pasa con la tercera forma normal? La tercera forma normal es muy interesante porque una tabla se encuentra en tercera forma normal si está en segunda forma normal y no contiene dependencias transitivas. Esto significa que las columnas que forman parte de la clave primaria deben pertenecer solo a la clave y nunca a otra clave. Entonces, miren, matrícula, el nombre y la dirección corresponden a esta matrícula de estudiante, pero la carrera como tal, Ingeniería de Sistemas, tiene una dependencia transitiva. ¿Qué quiere decir? Que esta no necesariamente va a depender de este estudiante, de esta matrícula de este estudiante. Entonces, cuando yo encuentro esta parte de aquí, yo separo nuevamente esta tabla y creo una nueva. Entonces ya tengo matrícula, los nombres, la dirección y ¿qué he sacado? Las carreras. Entonces acá ya tengo las carreras. Entonces tengo que este estudiante con esta matrícula está estudiando Ingeniería de Sistemas, que este estudiante con esta matrícula está estudiando Administración de Empresas, que este estudiante con esta matrícula está estudiando Electrónica. Y así he llevado mi tabla
a una tercera forma normal. Ahora, todas las tablas no necesariamente se llevan a una tercera forma normal porque digamos que no existe una dependencia en una. Que ustedes encontraron y ya tienen los datos básicos de un cliente y con eso ya no tienen ninguna otra dependencia transitiva que sacar y que son datos únicos. Entonces ya está esa tabla normalizada en primera forma normal y funciona bien. Pero si necesitan pasarla a una segunda forma normal, pues identifican que no exista dependencia transitiva y la van sacando a segunda forma normal. Y luego identifican nuevamente que si hay otra dependencia transitiva ahí y la van sacando. Entonces aquí van terminando la tercera forma normal de cada una de ellas. Y al final pues tengo ya mi tabla inicial que tenía con todos los cursos y las carreras. Ahora ya tengo una tabla con toda la información que la debo tener como en estos datos: nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, dirección, barrio, ciudad, país, con todos esos datos. Y ya también tengo que tener, por otro lado, mis cursos. Y entonces aquí me están pidiendo que colóquelas. Entonces aquí ustedes van colocando las tablas, cómo las tienen y cómo van quedando en la primera, luego cómo pasa a la segunda y cómo pasa a la tercera forma normal. Ahora les digo qué tablas para que no las sacan todas, porque se les puede ir un poco, pero sí cuáles serían importantes que ustedes por lo menos las dejen aquí. Por lo menos unas 3 tablas que ustedes hagan toda esa parte de la normalización de los datos. Ahora bien, ¿a dónde quería llegar con esto? Nosotros tenemos aquí un problema de la clínica veterinaria. Dice, uno de sus amigos ha montado una clínica veterinaria y ha pedido que le apoye la construcción de una base de datos que le ayude al funcionamiento cotidiano de la clínica. Al ingresar a la clínica se le ha solicitado los datos del cliente. O sea que tenemos que tener que... Nombre. Entonces tendríamos que empezar aquí a sacar. Ajá. ¿Y cliente qué me dicen? ID del cliente y no. Sí, la ID del cliente primero, ¿no? Ajá, y el cliente, porque esa es mi clave principal, ¿no? Ajá. ¿Qué El más tengo? nombre, El nombre, nombre, apellidos. nombre, el cliente. Acostúmbrense siempre a colocar el nombre de la tablita ahí para que no batallen luego y no se confundan. El cliente con una rayita o lo pueden separar simplemente con cliente. Nombre del cliente. Y ahora, ajá, Número de Apellido teléfono. del cliente. exactamente. Dirección. Entonces, yo puedo tener nombres del cliente y luego empezar todo el proceso de normalización y decir que aquí va a tener primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo primero que yo debo empezar a normalizar, los datos del cliente, ¿cierto? Qué más me piden del cliente? Apellido del cliente. Sí, pero entonces eso lo van a hacer ustedes normalizando, por eso les dejo aquí un asterisco. Listo. Dirección. La dirección. Teléfono. La dirección del cliente lo voy a dejar simple para que... ¿Y ese también hay que normalizarlo? ¿Y no? No. Claro, la dirección sí, acabamos de verlo en el ejercicio. Sí, también. Claro, Evaluada. y eso lo acabamos de hacer. Miren, dirección, barrio, ciudad, país. ¿Se acuerdan? Sí, sí, ya. Va. Ah, no se me duerman que todavía está tempranito. Ahora bien, en esta dirección de cliente viene algo bien interesante para que lo vayan mirando. Tengo la dirección como tal. Ahora vamos a esto.
¿Qué fue que me coloqué? Dirección, barrio, ciudad y país. Venga, por acá. ¿Qué pasa con ciudad y con país? Que yo puedo tener unas tablas de ciudades y puedo tener una de países. ¿Por qué es importante tenerlas? Porque si yo le digo a alguien que me escriba la dirección, entonces él me dice, escriba la dirección. Bueno, como la tengo acá. Entonces aquí escribo calle 48. Escribamos esta que está aquí. Ahora si yo le digo barrio, entonces barrio San Nicolás, Gonzalo López, ya te ha ganado. Ahora yo le digo ciudad, por ejemplo Cali. Yo le digo país, Colombia. Si yo las tengo así, puedo tener muchos errores. Por ejemplo, yo aquí escribí Cali, y aquí escribí Colombia. ¿Sí me entienden? No escribí Colombia. Es más, aquí me falta uno, ¿no? De departamento, ciudad, país, departamento. Entonces, ¿qué espero? Eso. Entonces, ¿qué espero? Que, pues, hombre, que el que esté escribiendo escriba bien, ¿no? Colombia. Pero créame que no va a escribir bien. Y entonces, unos van a escribir Cali, otros van a escribir Cali, otros van a escribir Cal, otros van a escribir, no van a escribir nada. Y en departamento no van a escribir Valle, otros van a escribir Valle, otros van a escribir Valle. ¿Sí me entienden? Por eso es importante que esto que está acá también se normaliza. ¿Sí? Inclusive, si quieren, hasta el barrio lo podían sacar aparte, o sea, tener tablitas aparte de esa parte, pero no, para que no lo ya me entendí. No lo hagamos tan complejo, entonces ciudad, y país y departamento mínimamente se deben tener. Si ustedes alguna vez han llenado alguna información con el DANE o han visto algo, ellos les piden todo, o sea, llenan una cantidad de datos y tienen que ser exacticos, o sea, transversal, o sea, no piden que nadie escriba nada, uno tiene que seleccionar absolutamente todo, menos los números, del resto todo, porque una dirección puede prestarse para muchas equivocaciones, por lo tanto, esto debe ser muy claro lo que se está haciendo. Bien. Ahora, miremos otra cosa que es bien interesante, teléfono. ¿Qué pasa con teléfono? También se normaliza, ¿Por qué? porque puede ser casa, trabajo, móvil. Exactamente. Y entonces cualquiera de ustedes bien sabiondo, entonces dice, no, pues hagámosla fácil. Coloquémosle teléfono 1 y coloquémosle teléfono 2 y coloquémosle teléfono 3 por si de pronto. Sí, pero no es así. Entonces también tenemos que normalizarlo y normalmente en esa de teléfonos, pues se crea un ID de teléfono, el número y más. Si yo quiero decirle que es teléfono, El tipo de teléfono. el tipo de teléfono, si es fijo,
si es, ¿cómo se llama? Móvil o satelital, bueno, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, miren que el teléfono también hay que ponerle su revisión ahí. ¿Qué más nos piden? Dirección, teléfono, correo. El correo también podría ser lo mismo, ¿no? Pero entonces, dejémoslo ahí para que no sea tan complicado. ¿Qué otros datos más podría tener el cliente? Aquí les dice, entre otros, o sea, más datos que ustedes consideren importantes del cliente, toca de colocarlos aquí. Profe, disculpe, le hago una pregunta con lo del correo. Que, pues, Dale. me surgió una duda de eso. Es que yo estuve también pensando en normalizar el correo, pero cuando voy a partirlo, ¿cierto? Cojo el username y lo que es el dominio, ¿cierto? Ajá. Pero cuando voy a hacerlo del dominio, tendría que colocar primero el arroba y después el dominio del este, pero entonces no me acepta el campo del arroba. O sea, no, esa es otra cosa diferente. Teléfono, el correo se normaliza como teléfono. O sea, es un campo donde tú escribes el correo como tal. Correo tal, arroba tal cosa, es personal. Correo tal, arroba es institucional. Correo tal y tal cosa es el de verificación. Lo que tú estás tratando de hacer es una verificación de que el correo sea correcto. O sea, que cumpla con las condiciones de que tenga una arroba y que tenga un punto y un dominio. ¿Sí me entiendes? Eso ya es una verificación, que eso ya se hace a través de código cuando lo estén metiendo. ¿Sí? O cuando ya estemos ingresando. Pero por lo pronto el correo se trabaja igualitico como se trabajaría el teléfono. ¿Sí me entiendes? O sea que sería el ID del correo, el nombre del correo, que sería el username. Exactamente. ¿Y qué sería? No, es que no andaría, yo no encuentro nada más. No, y el otro sería el tipo. Si es el personal, si es el institucional, si es una verificación. Ya lo entiendo. Ok, ya listo. Entendí. Mira, es igualito, el correo funciona igualito que el teléfono, por eso te digo que si no, pues no hay problema. Listo. ¿Listo, ok? Entonces miren que sacamos ya cliente, ya el resto que ustedes le pongan, ya cada uno lo va haciendo en su trabajo. Los datos del cliente. Dice que se recuerda que un cliente puede llevar uno o varios animales a la clínica. Ajá. Y de cada animal, ahora, entonces, si no quieren llamarlo animal, podemos llamarlo mascota, ¿no? Eso sí, es lo de menos, pero díganme que sea animalito. Entonces se llamaría animal. Aquí es bien interesante que tengan en cuenta. ¿Qué tiene animal? Una idea, ¿no? Hay que identificarlos. Idea de animal o idea de mascota, como ustedes lo quieren. Es más, yo pensaría que esto debería llamarse, ¿cómo se llama cuando uno va al médico? El paciente, ¿no? No es el animal, es el paciente. Es idea de paciente, bueno, pero eso ya es como lo quieren ver. ¿Qué más tenemos? El nombre, ¿cierto? Sí, señor. El nombre del animal. ¿Hay que normalizar ese nombre? ¿Escucho? No, señor. No, porque es que normalmente no tienen apellido, ¿no? O sea, es un nombrecito, es Firulais, pero no es Firulais López. Entonces, pues no falta quien le ponga su apellido y lo bautice, pero normalmente es un nombre nada más. Listo. Hasta ahí vamos claritos. Luego nos dice que hay una especie. ¿Hay que hacer algo con la especie? Sí, esa sí hay que normalizar. Sí, hay que normalizarla porque hay muchas especies. Raza, lo mismo. Tamaño. Tamaño lo pueden dejar ahí, no hay problema. No entiendo, o sea, discúlpeme, es que estoy un poquito perdido, pero normalizar con... Claro. Si tú llevas un perrito que se llama Firulais, ¿de qué especie es? Dame una especie. Esa especie es canina, ¿no? Es un perro. Ajá. O es un gato. O es una... ¿Sí me entiendes? Entonces, mamíferos, aves, reptiles. ¿Y de qué raza, a qué raza corresponde? Pastor lejano, Doberman. Exactamente, por eso es que hay que normalizarlo, porque hay muchos tipos de raza y hay muchos tipos de especies y tenemos que identificar. ¿Se acuerdan cuando les decía que
que por eso los departamentos tenían que tener, aparte, teníamos que sacarlos aparte porque a la gente se le ocurre escribir cuánta cosa encuentra, entonces hay que hacer eso. Tamaño y peso no, porque son muy relativos de cada uno de ellos. ¿Qué más nos pide aquí? Pero, profe, claro que en el tamaño yo coloqué como grande, pequeño, mediano. Ah, bueno, también no hay problema. Sí, no hay problema. Ahora, el problema es que te digan que tú te van a llevar un caballo. Entonces, un caballo es grande, es pequeño o mediano. Y luego te llevan un gato. Un gato es grande, pequeño o mediano. También es dependiendo del animal. Y si es un pony. Y si es un pony, si es el caballo pony, entonces ahí se nos vuelve un lío. Por eso el tamaño es más que todo la medida. O sea, porque la gente dice, mire, esto mide tanto. ¿Y cuánto pesa? Es como cuando uno lo lleva... Profe, lo que no entiendo es Cuando uno lo no lleva... entiendo cuando usted se refiere a normalizar. Tienes que sacar otras tablas. ¿Se acuerda que nosotros no estamos hablando de las tablas? Entonces aquí necesariamente cuando hablas de especie tienes que sacar una tabla que se llame especies. Esa especie va a tener un ID de especie. Tengo que volver a ver el video. Aquí vas a tener un ID de especie y un nombre de esa especie. ¿Sí? Y entonces cuando vas acá a crear, ahora vamos allá, cuando vas a crear este animal, aquí no vas a colocar una especie, sino un ID de especie. Me estoy adelantando un poquitico para que lo veas. Y entonces cuando estamos haciendo eso, se acuerdan que hay unas claves, tablas que se llaman llaves principales y otras foráneas que lo mirábamos la vez anterior. Entonces yo voy a unir esta especie, o sea, pero aquí tengo una tabla y acá tengo otra. Y entonces cuando estoy haciendo esto, ya voy a unir esto con esto. Entonces imagínense que ustedes tienen la consulta veterinaria, entonces llegó el animalito, ustedes colocan el ID del animal, colocan el nombre y luego ¡pin! Aquí les aparece como un combito, para que se lo imaginen, y aquí les aparecen todas las especies. Y luego aquí les va a aparecer también todas las razas. ¿Sí? Y no hablamos de tamaño y de peso porque cada uno puede tener un tamaño y un peso diferente. Entonces, por eso es que el tamaño y el peso es mejor trabajarlo aparte. ¿De acuerdo? Sí, profe, tengo una pregunta al respecto de ahí, porque es que, bueno, yo hago esa normalización, pero esa normalización yo la evalúo como ¿cuál? Como una primera normalización, segunda, porque, por ejemplo, esa especie yo lo puedo tomar como un atributo. Esta especie es un dato que cuando estás creando esa tabla se está repitiendo. O es una dependencia funcional. De esta parte. Entonces aquí tienes que vendría primero siendo pasar la segunda forma. la segunda forma normal lo vas convirtiendo en esta especie. Y esta primera, o sea, aquí estamos metiendo datos como gruesos, ¿no? Y esto lo revisan y luego ya miran si está en primera forma normal. Entonces aquí ya esta es una dependencia, entonces la sacan de aquí y esto ya pasa a ser una segunda forma normal. Pero, y entonces, pero profe, entonces lo del teléfono, por ejemplo, y dirección, ¿es también una dependencia funcional o sería un atributo multivaluado? El teléfono... Profe, ¿usted no puede facilitar esa diapositiva? Está en la primera forma normal y ustedes sacan... Sí, claro, cuando les mando todo esto. El teléfono, cuando están hablando de atómicos, es un atributo multivaluado. ¿Sí? Y entonces por eso es que tienen que sacarlos aquí. Está en la primera forma normal y lo sacan y ya queda normalizada esa primera parte. O sea, todo lo que van sacando, miren que todo lo que van sacando de esto nos va dando para dejar una de las tablas ya en una primera forma normal y luego seguimos sacando cada una de ellas. ¿De acuerdo? Sí, profe, pero ¿cómo yo puedo distinguir que el teléfono y especie, o sea, el teléfono es un multivaluado, pero la especie es una dependencia funcional? Porque la especie es un dato La especie es un dato que se repite mucho cuando estás llenando estas tablas. O sea, cuando estás llenando, por ejemplo, si no hubiera una idea de especie aquí, sino una especie, entonces, tú llenas idea de animal 001, el nombre del animal, Firulais, especie canina, raza tal. Luego vas a llenar otra. Entonces, cada una de estas, mira, que cada uno de estos
me va a dar un dato que se va a repetir mucho en mi tabla. ¿Sí? Se va a repetir mucho, por eso tengo que sacarlas. Por eso se me convierte en... ¿Perdón? Listo. Sí, sí entiendo, profe. ¿Sí? Listo. Gracias. Ok. Y así voy sacando estas. Listo, hasta aquí vamos en cuál? En animal, ¿no? Entonces, es importante entre otros. Bueno. Pero me dicen bueno, y ahorita sacamos lo otro, si no nos enredamos aquí. Fecha de nacimiento, ¿no? Fecha de nacimiento. Entonces es un campo de tipo fecha. ¿Por qué se pide fecha de nacimiento? Pues porque en esa se calcula la edad. Fecha de nacimiento, entre otros datos. Los otros datos, los que a ustedes más se les ocurra sacar. Ahora, ya llevamos cuántas, 2, ¿no? Hasta aquí no, básicamente no tenemos como mayor problema con esto. Hay algo que ustedes o muchos no tuvieron en cuenta. Es importante que se mantenga una historia clínico de cada animal. Y entonces, aquí es donde el asunto empieza como a volverse interesante. Profe, regáleme linda asistencia, por favor. ¿Ya te vas? A las 7 tengo clase, imagínense. Bueno, te pediste la grabación de la otra, que esta está buena. Ahora pues verá que no quiere, pues al menos una aquí, la otra parte también. Ya que no me sacan nada, antes que sacan esto. Me recuerdan y luego les envío nuevamente. Listo. Sigamos acá. Bueno, cuando yo llego a historia clínica, a mí no me... Miren que en este dato no me dan mucha información de lo que es una historia clínica, ¿cierto? O sea, realmente no me dicen mucho. Pero si yo voy a consultar qué tanto tiene una historia clínica, yo voy a ver que eso es una locura. ¿Ustedes lo consultaron? Sí, alguna parte de... Sí, o mejor dicho, ustedes han mirado si se han enfermado así como yo y han ido al médico cuando les hace la historia clínica, que eso empieza a articular por todo lado y les pide información de todo. Eso es una historia clínica. Y entonces, para que el asunto no nos quede tan grande, tan largo, aquí mismo. Yo traté de, ¿dónde fue? Miércoles, porque está. Yo traté de hacer una historia clínica muy sencilla para que lo puedan trabajar. Entonces, una historia clínica, ¿qué va a tener? Un número de historia clínica que va a ser como el ID de la historia. ¿Sí? ID de historia. Normalmente a todo el mundo le dicen, mira, este es un número de historia clínica, no lo pierda, o lo puede ser el mismo número de la cédula, cualquier cosa. La fecha en que fue creada y, por supuesto, el paciente. Entonces, aquí tendríamos el ID del paciente. En este caso, sería el ID de ¿quién? Del animal, ¿no? Es el que estamos creando por acá. ¿Dónde es que estamos creando? Profe, una pregunta. ¿No habría diagnóstico? Ya voy. ¿No habría diagnóstico dentro de ese historial clínico? Sí, claro. Ya voy para allá. Y entonces, aquí viene algo bien interesante, porque en el historial clínico yo tengo que tener todo este tipo de cosas. Mínimamente. Mínimamente tengo que tener esas cosas. Tengo que tener una consulta. Tengo que tener una fecha de la consulta, tengo que tener el diagnóstico, tengo que tener el tratamiento, tengo que tener
los datos algunos datos de interés, unas observaciones y quién fue el que hizo esa consulta. Y entonces, cuando mirábamos esto acá, y yo saco dos entidades fuertes y tengo una entidad débil donde tengo toda la información, pues yo tengo que hacer esto con la historia clínica. Ojo que esto lo vamos a necesitar ahorita también cuando veamos otra parte del ejercicio. Entonces, por un lado, yo tengo que tener lo mínimo que tiene el animal, o sea, la historia clínica. Si yo me paro aquí, hago una historia clínica, entonces yo digo, mire, mínimamente, ¿cuál es el ID de la historia o el número de la historia? Entonces lo pongo acá. Luego, ¿en qué fecha lo creé? Luego, ¿a quién le estoy haciendo la consulta? O sea, el ID del animal. Listo. Pero, hagan de cuenta que ustedes tienen un papel, y en ese papel vino el animal por primera vez. Ah, listo. Entonces ustedes empezaron a llenar, hicieron el diagnóstico, le dieron el tratamiento y hicieron algunas observaciones y dijeron, bueno, yo lo atendí y aquí está mi información. Pero se fue el animalito y a los 8 días volvió otra vez. ¿Y entonces ustedes qué tienen que hacer? Pues volver a hacer otro diagnóstico, ¿cierto? Pero en la misma historia clínica. Y eso quiere decir que ustedes no pueden borrar ese papel con toda la información que le dieron. No lo pueden borrar, pues no tiene sentido. Entonces tienen que crear, otra consulta, pero sobre la misma historia clínica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay gente que cuando le dicen que lleve la historia, antes, pues ahora ya es digital, pero cuando le decían que lleve la historia clínica, eso llevaba un legajador inmenso de papeles, pero era la misma historia clínica que fue creada en esa fecha y que corresponde a esa persona, pero por dentro de esa historia clínica llevaba un burgonón de papeles y ahí estaba todo su historial, todas las consultas que él había tenido. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es importante que esa historia clínica se lleve un control de consultas. Profe, Entonces, muchas gracias, me retiro yo, buenas noches. Listo, que estés bien. Y entonces en esas consultas, pues yo voy a tener una idea de consulta y tengo que decir, esa consulta, perdón, aquí no. Es decir, que teniendo en cuenta eso, tendrían que haber un ID de historial, un ID de consulta y un ID de profesional. Sí, pero el ID de historial va a ser una vez, porque sobre ese historial voy a meter todo. ¿Sí me entiendes? O sea, Pero sobre el ese- historial clínico estarían los tres, ¿sí? Sí, claro. Entonces, mira, aquí voy a meter el ID de la consulta. Ah, listo. Ya vino venga, Firulais, lo voy a atender. ID de consulta de la hoy. Entonces, el ID de consulta de hoy es el 10-10. Listo. Fecha en que hice la consulta, 01/01 del 2021. Listo. ¿Cuál fue el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico fue este, XXX. ¿Cuál fue el tratamiento? El tratamiento que le debemos dar fue XX1. Algunos datos de interés, sí, dejémosle que tiene alergias a tal cosa. Algunas observaciones que el perrito está enfermo. ¿Y quién lo atendió? El médico 5025. Listo. Entonces, aquí yo tengo que saber que este historial a qué consulta corresponde. Y entonces aquí es donde yo vengo a hacer esta parte. Tengo mis dos entidades y saco una tercera que es la débil y le voy a decir, miren, este historial, que por ejemplo es el historial 0, no pongamos aquí que no se enreda, el historial 1, con toda la información de ese, va a trabajar a la consulta 10-10. ¿Listo? Y cuando llega otra vez el perro, pues es el mismo historial, pero ya es la consulta 10-50, porque han pasado muchos, pero es el mismo
estamos hablando del mismo historial. Y aquí vamos a tener toda la información de este tratamiento que le estamos haciendo a este animalito. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ya me imagino que para después consultar los datos con un inner join. Es correcto, para luego ya empezar a consultar los datos. Es que, miren, la base de datos, la fortaleza de las bases de datos son las consultas. O sea, esto que estamos haciendo aquí es un diseño para que el diseño nos quede bien. Cuando vamos a trabajar ya consultas nos salgan todos. Pero lo que quiero que lo entiendan es que yo necesito tener una información por acá y necesito complementar esta información. Entonces, por eso es que le digo que era importante este dato que apenas nos lo dieron aquí. Lo esbozaron, pues. Es que me perdí. Que apenas lo esbozaron. Pero miren que es muy fuerte. ¿Sí? O sea, porque aquí tenemos que tener mucha información. Entonces, historia clínica, que la tengo acá. Esta es muy importante porque yo, digamos que todos esos datos que los tengo acá, todos los datos que yo los tengo acá, estos, que están dentro de historia clínica, yo los debo normalizar, debo sacarlos de ahí. Por eso es importante de una vez que ustedes comprendan que deben tener otra que se llame consultas. Y esa es importante que también la vayan trayendo y la vayan dejando como una entidad. ¿Qué sería la otra? Sería, normalmente uno le dice historia, vaya consulta. Pues aquí tienen el ID de la historia, consulta, que es un campo que se va a repetir, y de la historia y de la consulta. Normalmente, más adelante, cuando ya estemos creando, estos dos van a formar un solo campito y toda esa parte. Entonces aquí, lo único que harían es, digamos que para volver a hacer este esquemita, estas dos me forman la tercera. Entonces yo tengo por aquí el ID de la historia y por acá tengo el ID de la consulta. Y con esto tengo la información sobre la historia clínica de este paciente. ¿Sí? Entonces miren, O que sea, esta aquí ya la vamos cuadrando. esto en la representación sería como decir que son muchos a muchos, o sea, historia clínica, consulta, si se saca una tercera que vendría siendo historia consulta. Es correcto. De esas dos. Ajá, exactamente. Que sean muy poquiticos dentro de los ejercicios que realizamos, la hicieron. ¿Sí? Pero como no estábamos pidiendo esa parte, pero sí era muy importante que la tengan en cuenta. Entonces ya tenemos que es, ¿dónde estamos? En la historia clínica. Ahora hay una que se llama servicios. Esa es otra pregunta que tengo de los servicios, profe, disculpe. Es que con servicios yo lo relacioné, esa entidad, con el profesional y no con el animal. O sea, me refiero, un profesional presta un servicio y un servicio es prestado por un profesional. O sea, es una relación de uno a uno. Claro que si yo la tomo, esa relación con el animal, sería que el animal puede tomar muchos servicios o un servicio puede ser prestado a varios animales. Pero entonces ahí esa parte, lo que yo no entiendo es con cuál de las dos entidades la relaciono, con animal o con profesional, porque es que en el ejercicio no dice con qué relacionarla. Y en la vida te vas a encontrar con que no te van a decir nada de eso. Posiblemente con ninguna, posiblemente con ninguna de las dos. Ya lo miramos. Pero si las miras así, a lo mejor yo digo, mire, estos servicios se le prestaron fue a este animal.
Pero yo también puedo decir lo que vos dices. Este médico prestó estos servicios. Pero ahora miramos a ver hacia dónde más nos dicen. Ahora, nos dicen que hay muchos tipos de servicios, ¿no? Vacunación, peluquería, lavado, laboratorio, especialización, medicamentos, entre otros, ¿sí? Entonces, hay una idea de servicio, porque hay que identificarlos, ¿no? Todo hay que ponerlo como clave única, todo, todo, todo. Un nombre del servicio. ¿Qué más le colocaría? Una descripción. Yo, por ejemplo, Dale, te escucho. en la tabla de servicios, lo que hice fue asociar la tabla de facturas, y en servicios, digamos que puse el monto de todos los servicios prestados para después, digamos, como hacer la suma. Ok, válido, muy válido. Entonces, miren, yo puedo tener aquí ID de servicio, el nombre del servicio y el valor. Ahora, yo no solo puedo hablar de un servicio, yo puedo hablar también de los medicamentos, ¿no? O sea, no solo podría facturar servicios como servicio de urgencias y toda esa vaina, sino en esa misma tabla yo puedo colocar todos los medicamentos que tengo y de una vez les voy colocando y voy colocando cuánto vale eso. Y entonces cuando yo voy a hacer la factura como tú dices, pues ya tengo los valores, ¿sí? Y no se me confundan que una cosa es esta tabla de servicios y otra cosa es la historia clínica, ¿no? Porque acá en la historia clínica yo tengo la fecha en que hice la consulta. Ahora, yo también podría colocar los servicios que se prestaron acá en el diagnóstico, pero eso sí ya es, digamos que lo podemos enredar mucho y entonces no terminaríamos. Entonces dejémoslo ahí, como los servicios. Disculpe, profe, lo que pasa es que yo también lo hice así, relacionando los servicios con la historia clínica, pero entonces en este caso no coloqué el valor ahí porque el valor no puede ir dentro de una historia clínica. Entonces lo que hice fue crear otra entidad que se llame producto, o sea, servicios para historia clínica y producto para la factura, que es la misma servicios, pero pues yo lo catalogué como producto. Listo. Y ahí sí va el valor. No hay problema. Pero también, si quieren, también lo pueden colocar servicios y productos. Y salimos de esa en una. Idea del servicio producto. Nombre del servicio, porque es que usted un servicio que presta, por ejemplo, un servicio de peluquería, le coloca un valor. Un servicio de hospitalización le coloca un valor. Todo lo tiene que codificar de alguna manera. Y el producto, entonces todos los productos que usted vende ahí también los va codificando y los va colocando ahí para que no se me llenen mucho. Que es que yo quiero llegar a esa la tabla de facturación que más me interesa. ¿Listo? Profe, pero entonces si, por ejemplo, viene un perrito con dos servicios a la vez, habría que crear otra tabla pivot también ahí. Si bien, sí, claro. No, pero ahorita miramos, ahora miramos. Por acá ya, esto de acá ya está solucionado. En la historia clínica ya está solucionado, ¿no? Ya sabemos todo lo que hay que hacer. Ya solucionado. Ahora miramos con los servicios. El servicio no es una tabla de llenado, digamos que esta tabla de servicios es de consulta permanente, ¿sí? Pero nosotros no necesitamos hacerle muchas cosas a la tabla de servicios. O sea, usted llena la tabla de servicios, coloca la idea del servicio, el nombre del servicio y el valor. Listo. Mete todos los servicios. Que cambió el valor de la consulta. Entonces, el nombre del servicio se llamaba consulta, pues cambiamos el valor. Listo. Y aquí coloquemos algo que identifique que se cambió, alguna cosa de ese tipo. No hay ningún inconveniente con eso. Pero esta básicamente no hay mucho que hacerle. A esta tabla de servicios no hay mucho que hacerle, porque son los servicios que yo presto y los tengo simplemente ahí como datos de referencia para utilizarlos para cobrar, para utilizarlos para la historia clínica, para lo que ustedes quieren. Pueden utilizar esos servicios y productos, no es más. Ya llegamos a más adelantico para que ustedes lo miren. Ahora, por ejemplo, si lo quisieran agrandar mucho más, pues yo entonces en productos, pues yo tendría que tener una de los que me venden los productos, se me fue el nombre de los proveedores. Y ahí sí yo voy aquí, me enredo y salgo, mejor dicho, con un sistema de información inmenso, ¿sí? Con un proyecto de grado. Pero entonces la idea es que usted se den cuenta de algunas cosas de este tipo. Dice los profesionales, entonces por acá dice que de los profesionales es importante identificar,
por acá nos salió otra tablita que no estaba en el radar, la de profesionales. Dice, de los profesionales es importante identificar sus datos básicos, lo mismo que su área de especialidad. Entonces, en profesionales puede resultar algo bien interesante. Entonces, tenemos ID del profesional, el nombre del profesional. ¿Qué pasa con nombre? Igual se Mismo, normaliza. ¿no? Exactamente. Y un profesional también tiene una dirección, tiene un teléfono y tiene toda esa parte. Entonces, ustedes, los datos básicos que ustedes consideren del profesional, que son muy importantes tenerlos en cuenta. Pero nos dice que debe tener una área de su especialidad. Por lo tanto, tenemos que tener algo de especialidades. Y aquí yo tengo una identificación de especialidades. Me anotan en el trabajo, ¿no? ID de especialidades y el nombre de la especialidad. Entonces, miren, cuando yo tengo acá, estoy creando las especialidades, ID del profesional, el nombre tal. Entonces ahora le digo, ¿qué especialidad corresponde? ID de especialidad. Entonces, No, yo, por ejemplo, en profesionales, ahí como un campo puse cargo. Y en cargo ponía si era veterinario, asesor o cirujano. sí, también, o sea, todo lo que ustedes quieran, pero entonces en este caso yo quiero decirles, miren, ahora, si quieren complejizarlo un poco, también pueden ser, o sea, un médico puede tener muchas especialidades, entonces tendrían que dividir esta y sacar una débil que muchas, porque ¿qué es? Un profesional puede tener muchas especialidades y una especialidad puede tener muchos profesionales, pero aquí simplemente es una especialidad, ¿sí me entienden? Entonces aquí ya tenemos la especialidad. Y ahora nos dice que los datos básicos, y por acá nos decía algo dice que un animal puede ser atendido por varios profesionales. Y a la vez un profesional puede atender varios animales. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, por aquí teníamos el animal. Entonces, ¿cómo sabemos que este personaje lo va a atender un profesional? Pues entonces tenemos que saber ese animal qué profesional lo va a atender. Pero el problema, aquí viene un gran problema, que es que a la primera consulta lo puede atender un profesional, y luego viene otra vez y lo va a atender otro profesional, y luego viene el mismo animal y se enfermó gravemente y le van a atender 3 profesionales, al mismo, ¿sí? Entonces yo no puedo tener un ID profesional atendiendo a este animal por aquí. Entonces yo tengo que sacar una tercera que se llame animal. No animal profesional, sino pues la unión de las dos, ¿no? O sea, podría decirse un historial de profesionales que atiende el animal. El NAS, que básicamente yo lo puedo sacar, si ustedes se dan cuenta, yo lo podría sacar ¿de dónde? Del historial clínico, ¿cierto? Porque aquí yo tengo el profesional mío. ¿Válido? Válido. ¿Por qué? Porque aquí yo me está diciendo que quién va a atender. Entonces, cuando yo voy a sacar esa parte, pues yo ya digo, miren, este animalito lo atendió este profesional, ¿dónde era que teníamos nosotros? Ahí me lo cogí. Sí. Este animalito lo atendió. Está en esta historia clínica, y esta historia clínica está por acá. Aquí miren, y esta historia clínica y historia clínica está en esta consulta. Y entonces, si yo hago una consulta, saco todo esto y puedo sacar que el profesional atendió a este animal. Y cada vez que yo llego aquí, tengo toda esta información. ¿Sí? ¿Sí? Mira cómo funciona este asunto. Si yo tengo una relación aquí, yo puedo sacar toda esta información. Entonces,
El ID animal lo tengo aquí en la historia la tengo unida con historia y la consulta, saco la consulta y veo qué profesional fue que lo atendió. Y con eso tengo solucionado el inconveniente este de acá. Y ahora sí viene una de las partes interesantes y la que me interesaría que ustedes la trabajaran un poco, porque es muy, muy buena. Al finalizar el tratamiento se debe emitir una factura, porque es la parte interesante, porque es que las clínicas y casi todos los servicios que nosotros hagamos funcionan porque haya dinero. Y en este caso es con una factura y casi todo se factura. Y entonces cuando nosotros trabajamos una factura, trabajamos un concepto que se llama maestro detalle, más o menos lo que estábamos mirando con la historia clínica. Pero la factura es un poco interesante de verla. Yo aquí saqué un modelito de una factura para que la tengamos en cuenta. ¿Por qué se llama maestro detalle? Igualito que la historia clínica, ¿sí? Hay una parte de una factura que es un encabezado y una parte del detalle donde está toda la información de la factura y todo lo que paga, ¿sí? Esa es una factura normal. ¿Qué tiene una factura? El nombre de la empresa. Entonces, si ustedes cuando hicieron el diseño, crearon una tabla que se llamaba veterinaria, la clínica, ustedes crearon la clínica veterinaria, entonces aquí lo que tienen que traer es el ID de la clínica y aquí tendrían toda la información de la clínica veterinaria. Yo creo que la vez anterior les mencionaba que como es una única veterinaria, o sea, no hay 2, ni 3, ni 4 sucursales, que no había problema. Si es así, y no hay problema, ustedes queman, entre comillas, quemar es colocar aquí, es como un preimpreso, entonces el nombre de la clínica veterinaria, el perrito, cualquier cosa. Sí, y aquí una frase que algo que lo identifique. Eso no tiene problema. Ahora, ¿qué datos va a tener esa factura? Vamos a ver si vamos por acá. ¿Qué datos tiene esa factura? Entonces vamos a tener que ver. ¿Cómo identifico la factura? Pues lo básico es tener consecutivo. lo básico, ajá, el número de la factura, ¿no? Que puede ser ID de factura o número de factura, como quieran. Va a ser único e irrepetible, o sea que es la clave como principal. ¿Qué otra cosa va a tener? Todo está acá es información de la factura. Quiere decir, crear una tabla que se llame clínica o alguna cosa, todo lo traen de allá, si no se coloca aquí sin ningún problema, ¿sí? Es decir, si traen de allá, pues no hay ningún lío, si no, pues se coloca acá. Lo otro es la fecha de la factura, ¿no? ¿Cuándo se realizó la factura? Son datos básicos. Lo otro, ¿a quién se le facturó? Ni La hora apellidos, también ni sería direcciones, verificable. nada, sino tengo que colocar ID ¿de quién? Cliente. Del cliente. Aquí puede haber una discusión interesante ahora en un ratito. Si yo tengo el ID del cliente, pues voy a tener la dirección, el teléfono y toda la información del cliente, ¿no? Ahora, pero recuerdan que un cliente puede tener uno o más animalitos, que creo que fue algo que hablaron hace un rato. Por ejemplo, yo puedo llevar puedo llevar un gatico y un perrito enfermos, se me enfermaron al mismo tiempo, les dio alguna cosa. Pero algunos me lo entendieron y ya me lo entregan, entonces me dan la factura ya. Pero el otro se me queda hospitalizado, o sea que no me dan la factura. Entonces yo tengo que tener un ID de De la mascota, o el la animal. mascota, del animalito.
tengo toda esa información. Pero no tengo ningún problema, pero alguien suspicaz me podría decir, pero si yo tengo la información acá del ID del cliente, del ID del animal, y yo no hemos colocado al cliente así. Aquí, miren, aquí nos falta en este, yo no sé a quién corresponde, ¿no? ID Del cliente. Claro. O sea que en la factura solo iría el ID del animal porque va incluido el ID del cliente. Correcto. Entonces, mire, yo tengo esto aquí. Yo tengo esto aquí. Y con esto ya tengo, se nos quedaba esto, ¿no? Es importantísimo. Esas son ya claves secundarias. Y con esto aquí yo no tendría ningún problema con mi factura. ¿De acuerdo? Porque yo solo teniendo el ID de la mascota, o sea, solo teniendo esa información, yo puedo tener todos los otros datos, a quién corresponde, dónde está la dirección y toda esa parte. O sea, no tengo ningún lío. Profe, pero si yo, siendo un cliente, llevo 2 mascotas, pero resulta y pasa que una es la mía y la otra mascota es de mi mamá que vive en otra dirección y yo hago poner la dirección de la otra mascota. No, pero eso ya es otro lío. Ahí ya te van a preguntar, bueno, ¿usted es el dueño? ¿Sí o no? Entonces tú tendrías que tener en esa tabla de clientes algún dato que diga que sos responsable o no, o alguna cosa, pero pues ahí va a entrar el cliente. Ahora, si es su mamá, usted simplemente lo lleva, pero entonces la cliente, ¿quién es la que va a pagar? Su mamá. Entonces aquí aparece toda la información digamos que tu mamá tiene un gatico, entonces toda la información del gatico va relacionada con la información de tu mamá. Tú tienes que dar esa información allá. Pero eso ya es como cuestión de manejo ahí de esa parte. Profe, porque me imagino que en la base de datos un cliente puede tener muchos animales, pero un animal únicamente que corresponde al cliente. Correcto. Sí. Ajá, o sea, yo no puedo tener pues yo puedo tener mucho, o sea, en mi casa somos 10, por ejemplo, y tenemos un perrito y todos nos consideramos dueños del perrito, pero yo no puedo llegar a la veterinaria y dar los nombres de las 10 personas porque todos somos dueños, ¿no? Yo soy el dueño de ese perrito, ¿sí? Como un carro. O sea, podemos tener una sociedad de un pocotón y tener un carro, pero la tarjeta del carro solo le corresponde a esa persona. ¿Sí me entienden? Entonces yo con el ID del animal yo puedo tener toda la información del cliente. Ahora, la información del cliente es la información del dueño del animal, ¿no? Y ahora quien pague, pues ya es otra cosa. Y yo dejo este dato adicional si lo quieren tener, porque yo aquí puedo tener... no, aquí ya no es necesario porque yo aquí puedo tener la historia clínica y entonces la factura. ¿Dónde iba? Por aquí no me va a perder. Entonces, con el ID del animal, yo me evito ya toda esa parte del cliente, ¿sí o no? Entonces, es de ustedes dejarlo o quitarlo, o sea, como se sientan más cómodos. Tengo ID de historia clínica. ¿Por qué? Pues porque me interesa que la persona siempre sepa, mire, cuando él vaya a venir otra vez, me trae la factura, aquí tengo la historia clínica, es esa. Ya listo. Entonces, me quito un poco de dolores de cabeza con eso. Y saquemos esto por aquí y metemos por acá. Profe, pero es que al colocar la historia clínica en la factura, ahí sería la fecha de la historia clínica, el ID de la historia clínica y el ID del animal. No. Esta la uno con esta. Historia consulta. Ok. O sea, yo simplemente, o sea, aquí, ojo, aquí en la historia clínica, solo me interesa el nombre de la historia clínica y lo traigo y lo pongo aquí. ¿Para qué? Para que cuando llegue la siguiente vez y miro la factura, mire, lo están atendiendo en esta historia, mire, la historia clínica de él es eso, es como un campo de referencia, nada más. No tiene nada aquí. Ahora, que si quiere
consultar más cosas. Ay, ¿qué tanto? Ah, mire, toda esta información está en la historia clínica tal, entonces va y lo revisa. ¿Sí me entiendes? Pero aquí simplemente me traería la historia de la clínica, la 1050. Esa es la historia clínica del paciente. ¿Listo? No es más. Si vamos hasta aquí, miren que esto fue lo que hicimos de la factura. Esto fue lo que hicimos de la factura. O sea, de la factura lo único que tenemos factura y de tan. Profe, incluso en el Habla. responsable que usted había colocado profesional. Sí, para allá vamos. Ya, bueno, disculpe. Ya iba para allá. Profe, a mí sí me surge una duda, ya que Dale. tendría que generar una factura por animal. Claro. Claro. Ok. O sea, tú no puedes facturar a un gato y a un perro y meterles un revuelto ahí de cosas, ¿no? Porque al gato lo atendiste por unas cosas y al perro lo atendiste por otras cosas. Ahora, lo que sí puedes generar son muchas facturas del mismo animal, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, Firulais se enfermó parejito cada 8 días, entonces pues cada 8 días le hacen una factura, pero al mismo. Y acá dice que dice que debe estar, dice datos básicos de la factura. En la factura debe estar incluida la persona que generó la factura, que es muy importante saber quién fue el responsable de esa factura. Y normalmente eso lo tendríamos por acá en una tablita que se llame Empleado. Empleado, básicamente tiene los mismos datos de cliente, ¿no? Básicamente es lo mismo. ID de empleado, nombre de empleado. Entonces acá realmente tenemos ID de empleado. ¿De acuerdo? Y entonces yo tengo por acá ID de empleado, con ID de empleado, ya sé quién hizo esa factura. Ay, no lo acabé de coger. Y también ya sé cuál historia clínica fue la que hizo y ya sé a quién se trató. Ahora viene algo bien interesante de las facturas, que es todo lo que se le va a cobrar en este caso al paciente por todo el tratamiento que se le hizo, o sea, toda la facturación que se le hizo. Y por eso nosotros habíamos dejado por acá una tablita que se llamaba servicios, ¿se acuerdan? Servicios y productos. Y entonces aquí yo tengo que tener algo que se llama detalle de la factura. Pero yo no puedo crear, y por eso es importantísimo la parte de la normalización, yo no puedo crear. Aquí en la factura, yo no puedo crear algo que se llame producto. Y acá que se llame valor. Y acá que se llame total, cantidad. ¿Por qué? Porque cada vez que haga esto, pues tendría que colocar un número de factura, tendría que llenar todos estos datos de acá. Y yo esto no lo hago sino una vez, o sea, esto. Pero esto de acá de producto, cantidad y valor lo tengo que repetir muchas veces. Tengo que repetirlo muchas veces. Tantos productos o servicios como preste, todos los tengo que colocar aquí. Por eso no lo puedo tener acá. Y entonces yo creo una tabla de detalles. Detalle factura. Profe, yo puedo, por ejemplo, relacionar la que es la factura con el servicio y de esa factura y servicio saco una tercera de esas dos que sería detalle factura. Sí, claro. Sí. Pues de hecho, algo así nos va a salir por aquí. Okay. Entonces, detalle factura, ¿qué es lo primero que, una idea de detalle factura? Esto luego cuando estemos trabajando allá lo vamos a ver. Estos normalmente son autonuméricos, se van creciendo solitos. Luego necesito saber a qué factura le voy a cobrar cada cosita de estas. Entonces yo tengo aquí que tener un ID de la factura. Tengo que tener un ID de la factura. Entonces, para relacionar esto. Entonces aquí voy a colocar ID o el número de factura, pues, como lo tengan acá. Yo acá lo tengo como ID de factura. Entonces aquí yo voy a colocar el ID de factura acá. Por ejemplo, el ID de factura es la factura número 100.
Listo. Perdón, este es el ID de maestro de detalle, entonces es la relación 1. ID de factura es la 100. O sea, me va a traer el número de la factura. Ahora me va a traer el número de producto o servicio al cual yo le voy a cobrar. ¿Y eso yo dónde lo tengo? Lo tengo acá en esta tablita que tengo producto y servicios. Entonces yo le digo que tengo un ID de producto y servicio. Ahí tengo el ID de producto o servicio. O sea, ahí ya sé qué es. Le consulto. De pronto no es más, de pronto es más factible a crear, digamos, asociar factura con consulta y crear una tabla intermedia, porque por ejemplo, si viene un animal reiterativamente, ¿cómo hace uno para no cobrarle los mismos servicios que ya pagó? Sí, pero es que si viene tienes que hacerle otra consulta. O sea igual. Va a tener que hacer otra consulta. Es más, si tú quieres hacer eso, podrías colocar los servicios, pegárselos con la historia clínica y traer la historia clínica, pero te va a dar igual, te va a dar la vuelta. O sea, te va a dar la vuelta. Aquí, cuando traes esto de allá, cuando coges este ID de producto o servicio, digamos que esto no está aquí, que esto simplemente lo dejé aquí, aquí vas a tener la descripción, o sea, la descripción es el nombre de este sería el que te aparece aquí, el nombre. Lo que no te aparece aquí es la cantidad, tú no sabes es qué cantidad, entonces acá en este detalle de factura tenemos ID de la factura, ID de producto o servicio, y por acá tenemos tener la cantidad de cosas, por ejemplo, hospitalizaciones, cantidad 1, analgésicos, cantidad 10. ¿Sí me entiendes? Esa cantidad no va a saber, por eso hay que colocarla. ¿El valor unitario lo traes? Sí, cuando tú traes el ID del producto o servicio, ya tienes el valor unitario, ¿recuerda? Producto o servicio que está aquí, ya tenemos el ID unitario, el valor. Y ya lo traemos de allá. Y ahora tenemos un total. Por normalización, a uno le dicen que esos campos calculados no se deben colocar. Pero, digamos, muchas veces es más rápido colocarlos y dejarlos ahí como campos, yo los tengo ahí, que ponerlos a calcular siempre. Entonces yo aquí le puedo colocar total. Valor total. ¿Por qué es un campo calculado? Porque me sale ¿de dónde? De la cantidad que traigo aquí por el valor de la factura que traigo acá, que lo traigo con este ID de producto o servicio. Con esto yo saco el valor total. Y entonces, ¿cuántas veces voy a llenar esto? Pues tantas veces como productos tenga. Entonces, cada vez que voy a llenar esto, listo, lo llené una vez, lo lleno otra 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 vez, N veces. Listo. Y una vez que yo tengo todo, una vez que yo ya tengo todo calculado, ¿qué más tengo? Yo ya puedo calcular el total de la factura. ¿Cuántas veces necesito el total de la factura? Una vez, ¿cierto? Entonces yo lo coloco acá en la factura. Total. Que también es un campo calculado, pero yo lo puedo dejar aquí, total factura. Y aquí yo le puedo colocar ¿cómo se llama? El impuesto, el IVA. ¿De cuánto es? De 19%. Entonces aquí dice que no es total, sino subtotal. Que es la suma de todos esos totales. El impuesto y ahora sí el total. Si ustedes quieren colocarle un campo que se llame descuento, pues sale. Y entonces, estos son los campos que no se van a repetir dentro de una factura. El ID de la factura, la fecha, el ID del animal, el ID de la historia clínica, el ID del empleado quien genera la factura, el subtotal, que sería la sumatoria de todos esos totales, el impuesto y el total. Y con esto ya tengo listica mi factura. ¿Sí de acuerdo?
Oye, esos campos de total se pueden omitir, porque eso igual se encargaría el backend. Sí, claro, sí, yo les digo eso, o sea, normalmente no se los hace, se los deja para que cuando se hagan las consultas se hace, pero digamos para que tengan la comprensión de que se van a trabajar, ahí están, no hay ningún problema, simplemente aquí colocarían el impuesto, pero el impuesto puede cambiar y sale. Y se manda a la DIAN y entonces la DIAN lo abrocha. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, acabamos de resolver todo el problema. Ya les quedaría únicamente anotarme ahí en los ejercicios y organizarlo de tal manera que pueden colocar como la normalización. Este diccionario de datos es bien importante que ustedes lo hagan. Mire, de aquí sale. Porque es que uno está trabajando para que otro llegue y sepa lo que está haciendo. Entonces, en la tabla 1, hacen una descripción de la tabla, cuáles son las llaves primarias, por ejemplo, miremos uno rapidito. Estamos aquí. Le digo. Aquí. Ay, ahora me perdí. Se perdieron. Perdimos todo el trabajo. Aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, la tabla animal. Es la tabla animal. Nombre de la tabla, animales, animal, mascota, pues, como quieran. Descripción, tabla para llevar el control de las mascotas. Los datos que tenemos aquí. Entonces, de llave PK es llave principal, le coloco aquí, y aquí que sería ID, allá animal. Tengo otra, no, nombre del animal. Especie, entonces, espera un momentico, FK, porque aquí va a tener un ID de especie, ¿no? Y así lo voy llenando. Entonces acá ya tengo de especie y de llave foránea. Y así sucesivamente los voy llenando, los que tengan. Pero los que no tengan, simplemente les coloco aquí, por ejemplo, tamaño. Y ahora sí, el tipo de dato que ustedes van a colocar. Aquí están los ejemplos, echar, numérico y toda esa parte. Dime, contame, qué pena. Era eso, que si de pronto fuera posible poder hacer un registro, así sea de uno de los campos, para poder tener una idea del resto de las columnas. Bueno, entonces, ID animal, ¿se acuerdan que yo les sugería que colocaran a todos los ID tamaños iguales? Por ejemplo, yo puedo decir que es de tipo char o numérico. O carácter, pues, para que no tengamos problema. Y digo que voy a tener una longitud de 5 y una descripción. Esta descripción es simplemente para decir qué información va a manejar este campo. Entonces va a ser la llave primaria de animal. Y si va a tener algunas restricciones, entonces, ¿qué restricciones va a tener? Que, digamos, solo números positivos. Por ejemplo, o que solo van a tener caracteres, no va a contener caracteres especiales, cosas de ese tipo. ¿Te acuerdas? Lo mismo que hicimos la vez pasada, pero está ya resumidito. Sino que este tipo de llaves o este tipo de cosas es lo que a nosotros nos piden cuando alguien está trabajando o está haciendo un diseño de algún sistema de información y necesita que alguien más continúe. Entonces, bueno, entonces, por favor, el diccionario de datos. Aquí está.
toda la información. Listo, entonces él sabe de qué se trata cada una de las tablas, cómo está armada y cómo se trabaja. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos, las vamos acabando de hacer. Entonces tenemos esto, tendríamos de, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, de llave foránea, foreign key. Teníamos la raza, porque la raza dijimos que teníamos que sacarla, de tipo... Entonces dijimos que todas estas son de tipo carácter, si a ustedes les parece, de tamaño 5 o de tipo numérico, y le dan un tamaño también, para que todas sean igualiticas y no tengamos ningún problema con eso. ¿Sí? Y... Pues pucha, y nos hablamos un rato largo. Y entonces, con esto, para que vayan avanzando, yo me comprometo mañana, si alcanzo mañana, entre mañana y el viernes, y hago unos videitos para que puedan trabajar el data model, y miremos cómo lo que se comparan con el diagrama inicial. Es que este ya queda facilito una vez que tengamos esto acá normalizado, esto aquí sale un momentico. Y este acá es simplemente darle un clic a esto y se fue. Esto no nos demoramos nada. Pues yo les hago de dónde descargar el programa y como un ejercicio, y yo creo que podríamos programarnos para dentro de 8 días a tener una sesión si hay preguntas o dudas o inquietudes al respecto. Ya les confirmo exactamente si no hay ninguna dificultad de ningún orden el lunes. Profe. Cuéntame. Allí en la pestaña de normalización en el Excel ponemos las normas que aplicamos. Ay, sí, ¿se acuerdan que yo les dije que para que no se desgasten haciendo todas las tablas, esta de cliente, esta de animal, y pueden escoger o historia clínica, no, mejor factura. Sí, con esas tres que las hagan ahí está bien. Profe, una pregunta. Las otras igual las van a tener que hacer, pero las otras igual las van a tener que hacer, pero entonces a medida que las vamos trabajando en el data model se van construyendo. Pero si las pueden hacer todas, genial, porque igual hay que hacerlas, hay que construirlas. Dime. Cuando voy haciendo esa normalización, por ejemplo, comparo hago una relación de una entidad con otra entidad, me sale una tabla intermedia. Esas tablas intermedias también se colocan por ejemplo, en la primera forma, por ejemplo, o eso no va dentro de nada, No. sino que va. No, ustedes, ahora, lo que les puedo sugerir es lo siguiente. Por ejemplo, no, hicimos esto. Por ejemplo, esta es la que yo traigo de base, ¿cierto? Esta es la que yo traigo de base. ¿Sí? Cuando yo la empiezo a normalizar, cuando ya la convierto o la normalizo, me va quedando algo como esto, ¿no? Digamos que aquí me faltaría todavía departamento y toda esa parte, pero me va quedando ya, digamos, como el resultado puede ser este. Entonces, esta para no perderme, yo les puedo sugerir que la pinten de otro propósito. O sea, esta ya está como normalizada, entonces está lista. O sea, de esta me salió esta, y entonces así las voy creando, las voy cuadrando. Y de esta, de ciudad, de departamento, entonces yo aquí tengo que sacar los departamentos y los países, entonces pues aquí ya no tendría valles, sino tendría ID de departamento, ID de país. Y así las voy sacando. Y si las llevo a la segunda forma normal, pues ya me van quedando las tablas en la segunda forma normal. Si las llevo a la tercera, pues me van quedando las que son en la tercera forma normal. Y las voy pintando. Bueno, si en el ejercicio anterior ya se tenía, por ejemplo, aplicada la primera forma normal. Pues la lleva, no hay problema, ya está normalizada. Y mira que te funcione bien y ya, o sea, mira las reglas y ya no hay problema.
Profe, pero es que otra cosa, porque usted, por ejemplo, en este ejemplo, usted está relacionando, por ejemplo, dos, ¿cierto? Matrícula, imagino que viene siendo el nombre, el cliente, o en este caso el estudiante. El ID. Ajá. Pero, digamos, si yo la voy a formalizar solamente tabla por tabla, o sea, por ejemplo, o entidad por entidad, cliente no más, animal nada más, bueno, y así sucesivamente, porque Y si el cliente ajá. solamente el cliente tiene su normalización, el animal tiene su normalización también nada más, sin tener que relacionarlas entre sí, como por ejemplo, como usted hizo con matrícula y nombre de estudiante, por ejemplo, y el estudiante. Sí, pero puedes sacar los datos del cliente, los que te repiten, los datos redundantes, toda esa información que quieras. Por eso te digo, pueden sacar las tres, pero si las logran hacer todas, genial. Porque es que igual, al final acá, en el muñequito que vamos a hacer aquí, nos van a salir todas. Pero aquí simplemente para que se den una idea de cómo empezamos a normalizar. O sea, de una tabla de clientes pueden sacar toda esa parte. Ok, pero Nada, lo que ningún yo puedo problema. hacer es empezar desde una por una. Esa sería la Ajá, primera forma. Ah, bueno, listo, claro. perfecto. Y las vas sacando. Entonces ahí vas dando cuenta, mira, estos datos se me están repitiendo. Entonces tengo datos repetidos, los saco aquí, de una vez voy sacando la otra tablita y voy sacando la débil, con esto voy armando toda esta cosa. Que después encontré y me di cuenta que tengo que tengo una dependencia transitiva. Así como encontrábamos acá en ingeniería de sistemas, se me repite, entonces pues voy sacando y ya tengo la tercera forma. ¿Sí me entiendes? Y así las voy sacando. O sea, lo que quiero decirte es que, lo ideal es hacerlas todas. Lo ideal es hacerlas todas. Porque les va a servir de una vez para todo el ejercicio. Pero si no, sacan 2 o 3, las que les digo, y con esas trabajan para este ejercicio. Pero cuando lleguemos aquí, esos ya van a estar todas normalizadas. O mínimamente normalizadas, que sería el ejercicio. Yo tengo una duda, profe. Señor. Aquí en la primera forma sería, digamos, en la parte que está azul, ¿no? O sea, donde dice matrícula, nombre, dirección y carrera. No, esto es lo que yo traje de base. O sea, lo azul es lo que no tiene nada, está sin normalizar. Y de aquí yo lo pasé acá. Ojo, que aquí todavía falta, ¿no? Tengo idea de matrícula, tengo primer nombre, tengo segundo nombre, tengo primer apellido, tengo dirección, O sea, tengo barrio, tengo ciudad, pero aquí me faltaría porque el país y departamento y esa parte tengo que sacarlas de acá. Ajá. O sea, en primera forma ya va la normalización, o sea, lo que está en verde. Exactamente. Entonces, el verde, para mí el verde va a ser lo que ya me va quedando como es. Ya, Acá y lo mismo. pero ahí tengo que colocar la tabla, o sea, la tabla, digamos, un ejemplo, la tabla matrícula. No, La la tabla, matrícula no, sino la clientes, por ejemplo. eso, digamos, la tabla cliente, la tabla Ajá, tú colocas la tabla clientes, como la tienes. Ajá, Y si tú ves que pongo esa ahí. tabla clientes, claro, porque es que hay que ver el proceso, cómo hiciste para normalizarla. Si tú ves que esa tabla clientes ya está bien, que no hay nada que hacerle, pues pintala de verdecito. Pero si esa tabla clientes, vos ves que, no, mira, que clientes estaba simplemente en nombres, entonces hay que atomizar eso. Pero esa tabla cliente estaba repitiéndose muchísimos datos, entonces hay que sacar esos datos y dejarlos como datos únicos. ¿Sí me entiendes? Todo lo que decía mi Sí, no, esa sobre parte, bueno, ya se la entendí. Y ahí donde dice segunda forma, ahí que iría. Listo, entonces pues en la segunda forma, pues ya miramos, una vez que quedó en primera forma normal, posiblemente encontremos que esa tabla necesitaba aún más trabajo. Entonces, que esa tabla había una dependencia funcional, lo mismo que hicimos aquí. O sea, entonces, tenemos que empezar a sacar qué otras tablas tienen que salir de ahí, de ese, y volvemos a sacar. Entonces, para la segunda forma normal, en este caso ya nos salió matrícula, ¿sí crees? Que llegamos a esta forma normal, entonces sacamos matrícula y utilizamos una entidad débil para unir matrícula con concurso, más o menos como lo de la historia de los animales, la historia clínica con las consultas fue y nos salió otra, historia y consulta, y así tenemos la información. Profe, tengo otra pregunta con respecto a la factura. Cuando, digamos, si en la factura está pidiendo, digamos, si pide el nombre del profesional, ¿cierto? Entonces yo, como lo que tengo que hacer es colocar el cliente, el animal y el profesional, lo que podría hacer es solamente
colocar en la factura el ID de la relación de animal y profesional, porque ahí en ese ID No, de animal y profesional no, me va a no, no, salir no, animal, no. cliente y profesional. No, 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 ya, ¿te acuerdas que aquí lo pintamos de amarillo? Creo que hablamos de eso. Cuando tú tienes la historia clínica, ya sabes quién lo atendió. O sea, Ah, ya, quitémoslo. entiendo, listo. O sea, ya, quitémoslo, ya, no hay yo con eso. Vale. Sí, o sea, yo cuando tengo la historia clínica, de inmediato creo que hicimos un muñeco ahí para encontrar quién fue que lo atendió. De una sabemos quién lo atendió. Por eso es importante tener ese número de la historia clínica. ¿Listo? Ok, sí, señor, gracias. Bueno, ahí les queda para que se rasquen un ratico la cabeza y lo piensen. Hay bastantes videos, tutoriales y cosas de esa vaina para que lo revisen, materiales. Esta vaina de las bases de datos es muy bacana y organizarlas más chévere. Pensarlo. Pero ya tienen 70% hecho. O sea, ya está. O sea, a mí me interesaba era que todos trabajemos, o sea, todos trabajemos sobre ¿qué te digo? Sobre una información consistente, o sea, que tengamos como las mismas tablas, como esa misma información, para que tengamos las cosas bien, hay como consistentes, como claras en qué es lo que vamos a hacer cuando ya tengamos que sacar el modelo de datos y el modelo relacional, y luego en la siguiente fase, cuando ya tengamos que meterle código a esto y consultas, entonces ya sepamos que las consultas nos van a salir bien. Es que, profe, yo tenía una duda con respecto a eso, porque es que era, a ver, en todos los videos que he visto de normalización, todos empiezan, por ejemplo, normalizando desde la factura. O sea, sacan una factura y desde ahí empiezan a normalizar todo. O sea, es que mi pregunta es, ¿cómo empezar una normalización? ¿Relacionando qué con qué primero? ¿O relacionando todo lo que se encuentra en la factura? ¿O relacionando o haciendo primero una normalización de entidad por entidad? ¿Así me explico? Sí, y la pregunta es muy válida. O sea, como tenemos aquí de cliente, tenemos ID de esta vaina de animales. Lo que pasa es que el ejercicio no está completo. Historia clínica, todo eso que está aquí. Bueno, cuando yo tengo esta cosa aquí, por eso se acuerdan que este diagrama es chévere, es interesante hacerlo. Porque cuando yo tengo, digamos que una visión de ese tipo, yo tengo que saber por dónde voy a empezar a ingresar mis datos. O sea, muchos de ustedes cuando hicieron los diagramas, los hicieron cerrados. Cerrados quiere decir que todo estaba unido con todo. O sea, todo estaba absolutamente unido con todo. O sea, cuando voy a empezar a ingresar mis datos, no sé, no tengo ni idea por dónde hacerlo. Y entonces, si yo tengo este esquema aquí, si yo tengo este esquema aquí, yo tengo que empezar a buscar mis tablas fuertes, ¿sí? Tablas fuertes, porque de esas no va a depender nada para ingresar. Por ejemplo, yo puedo empezar a normalizar clientes, porque cliente es fuerte, o sea, el cliente no depende absolutamente de nada. Entonces, si no depende de nada, pues yo lo primero que voy a empezar a hacer, y a lo mejor esta va a quedarme en primera forma normal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué información necesito para ingresar a un cliente? Toda es una información base. Pero, para ingresar animal, yo ya tengo que haber tenido la información del cliente.
porque aquí me dicen que cliente, que este animal a quién le corresponde. O sea, cuando yo estoy ingresando animal, no puedo entrar a la información del animal si no tengo la información del cliente. ¿Sí, mira? Cuando yo voy a ingresar la historia clínica, no puedo ingresar la historia clínica si no tengo la información ¿de quién? Del animal, ¿no? Mire, yo no puedo ingresar esta historia si no tengo la información de este animal. Si yo voy a hacer las consultas, miren, yo no puedo hacer las consultas si no tengo la información ¿de quién? Del profesional. Entonces, pero yo puedo ingresar a los profesionales, sí, yo puedo ingresar a los profesionales, que no depende de nada. Yo puedo ingresar de clientes que no dependo de nada. Entonces, cuando yo empiezo a normalizar, yo podría empezar a normalizar por estas que no dependen de nada, porque a lo mejor esas tablas van a quedarme como en primera forma normal, o si acaso me van a salir unas dependencias funcionales para dar una segunda o forma normal, nada más. Pero estas de acá, que ya dependen de otras, ya tengo que empezar a saber. Ahora, esta de factura tiene mucha información, ¿no? Pues en este caso no nos quedó ni mucha, porque tengo la información del cliente, ni del cliente, solo del animal. Ay, ¿dónde me quedó el animal? Acá. Solo tengo la información del animal, y con esa información del animal tengo ya toda esa parte. Tengo la información de la historia clínica. Con esa información de la historia clínica también tengo esa parte. Necesito la información del empleado. Y ya, con eso ya tengo toda esta información lista. Y para detalle de factura, pues, ¿de qué necesito información? De la factura y de servicios. Y ya. Por eso es importante saber por dónde uno va a empezar a ingresar datos. ¿Y yo por dónde voy a ingresar datos? Pues por los que no necesito más información. Por cliente, por profesional, por empleado, yo no necesito más. Pero de los otros, yo necesito mucha información de las otras tablas para poderlas ingresar. Entonces, yo sugiero arrancar por esas fuertes y luego ir avanzando ya en las otras. Por ejemplo, esta tabla animal, esa normalización ya requiere un ratico, porque aquí tiene muchas cosas que sacar. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. ¿Sí? Y es eso. Entonces, en muchos gráficos que pasaron, todo estaba relacionado con todo. O sea, no se sabía por dónde iban a arrancar a meter información. Y eso es básico, saber por dónde se va a ingresar información primaria. ¿Listo? Listo, profe. Vale, ahí se nos quedan 2 horitas de trabajo. Entonces, yo les hago el material. Para este fin de semana lo tienen. Y sí, creo que nos vemos dentro de unos 8 días para aclarar algunas dudas que ustedes tengan ya con relación a esta vaina, que ustedes le sigan trabajando esto. Mañana ya tienen la grabación lista en los foros para que la puedan revisar. Profe, ¿y dentro de esta grabación va a adjuntar la presentación de PowerPoint? Sí, yo no creo que tenga ningún problema. Toca anexarlo ahí. Ok, gracias, profe. Sí, pues en la misma van 2 cosas, ¿no? O sea, va lo de la primera parte, que creo que no se los entregué por algún motivo, y va esto. Y aquí ya, pues de una vez se me ha adelantado cosas de... No, esto lo quito porque es que esto les va a hacer bulla. Buenas noches, profe. Bueno, que estén bien, que descansen. Buenas noches, profe. ¿Ya se registraron para los puntos? ¿Ya se registraron para los puntos? No, todavía no. No. Ahí les dejé, miren el formulario, ahí está en el chat. Profe, hágame un favor, yo le pregunté en el chat si se grababa normal o había que grabarlo con opciones de macros para que guardara todo. ¿Qué cosa? El archivo de Excel. No, normalito. A ver, como no vamos a trabajar macros. No, normal. Bueno, muchas gracias, profe, muy amable. Yo no miré si había preguntas aquí, tutor me confirma. No, sí, no, normal.
Listo, muchas gracias. La restricción. Ya, listo. Creo que todo lo trabajamos. Bueno, ha sido un gustazo, que esté muy bien. Chao, pues. Hasta luego, gracias. Chao, que estés bien. Hasta luego, profe. Gracias.